Vamos a hablar un poco de lo que son los antiinflamatorios no esteroidales, pero para entrar al tema primero tenemos que hablar de lo que es la inflamación. Recordemos un poco cuando hablamos de inflamación que veíamos que hay cinco signos cardinales de inflamación. El primero pues es el rubor, también se habló de tumor, de calor y de dolor. Por último, unos años después, también se hablaba de que había una pérdida de función. Entonces, cuando hablamos de inflamación, vamos a ver que no solo hay cambios a nivel macro, sino también a nivel micro. Entonces, vamos a ver que a nivel de los tejidos hay cambios microvasculares. Hay una dilatación arteriolar, hay aceleración inicial del flujo sanguíneo, enlentecimiento retardado del flujo sanguíneo. Hay también migración de glóbulos blancos que migran por diapedesis hacia el espacio extracelular, migran del espacio intracelular al espacio extracelular. Para hablar de antiinflamatorios, remontémonos un poquito a lo que es un antiinflamatorio, de dónde se descubrieron o de dónde salieron. Resulta que en el año de 1829, Leroux pudo purificar un compuesto activo a partir de la corteza del sauce, que lo vemos acá. El sauce es un árbol, de ahí pudo extraer la salicina. La salicina fue extraída por medio de una hidrólisis. Realizando la hidrólisis después de esa salicina, pues se extrajo también la glucosa y el alcohol salicílico. Más adelante se hizo el aislamiento del ácido salicílico en 1860. Un poco más adelante ya se pudo aislar el salicilato sódico. Después se descubrió que este salicilato sódico funcionaba para el tratamiento de procesos febriles, como la fiebre reumática. Bueno, en 1876 ya se logró hacer la determinación de los efectos. Entonces se descubrió que ese salicilato tenía efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. También un poquito más adelante se determinó que la aspirina además tenía efectos úricos, o sea, que ayudaba a eliminar la urea. Más adelante, Felix Hoffmann, en 1893, desarrolló un método para la síntesis del ácido acetilsalicílico. Y gracias a ello, en 1899 salió al mercado el primer preparado comercial, conocido como aspirina. Dresser fue el encargado de introducirlo al mercado. Bueno, la aspirina, ¿por qué se llama aspirina? El nombre viene del alemán Acetilspirsaure. La A significaba acetil, spir significa género de planta, que era Spirea del árbol, y saure, que significa ácido, de ahí salió el nombre aspirina. Bueno, cuando hablamos de inflamación es muy importante entender cómo se produce el mecanismo de inflamación, y entonces por ello vamos a hablar un poco de las prostaglandinas. Las prostaglandinas ante todo son un conjunto de sustancias de carácter lipídico. Son derivadas de eicosanoides. ¿Pero qué son los eicosanoides? Vamos a ver que los eicosanoides son siempre mediadores celulares y producen efectos diversos que a menudo pueden ser contrapuestos. Ya les explico por qué pueden ser contrapuestos. Bueno, las prostaglandinas afectan y actúan en diferentes sistemas del organismo. En primer lugar, pueden actuar a nivel de sistema nervioso, pueden actuar a nivel de músculo liso, a nivel de la sangre, del sistema reproductor, a nivel de la presión sanguínea, de la coagulación de la sangre, en la respuesta inflamatoria y en la actividad del aparato digestivo. Vamos a ver que tienen múltiples funciones y van a ser contradictorias dependiendo de la ruta metabólica que tomen. Bueno, entre de las funciones de las prostaglandinas, a nivel de la respuesta inflamatoria, vamos a ver que son fuertes agentes vasodilatadores. O sea que aumentan la permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de los leucocitos y estimulan las terminales nerviosas del dolor, con lo cual van a producir dolor.
Fuera de eso también aumentan la secreción de moco gástrico y disminuyen la secreción de ácido clorhídrico, con lo cual si las inhibimos a nivel gástrico, pues vamos a tener efectos secundarios. Fuera de eso intervienen en la regulación de la temperatura corporal, con lo cual si hay liberación de prostaglandinas a nivel cerebral, pues vamos a tener fiebre. Controlan también el descenso de la presión arterial al favorecer la eliminación de sustancias en el riñón, con lo cual si inhibimos las prostaglandinas también a nivel renal, vamos a tener problemas renales. Bueno, miremos y hablemos un poquito de las prostaglandinas, que son derivados eicosanoides, y hablábamos que son mediadores endógenos y están formados por oxigenación de ácidos grasos. Acordémonos que en biología siempre hablábamos, o nos hablaban en el colegio hace mucho tiempo, que las membranas del cuerpo estaban compuestas por bicapas fosfolipídicas. En medio de las bicapas fosfolipídicas había proteínas. Bueno, entonces tratemos de juntar un poco, de hacer link un poco con las cosas que habíamos aprendido. Entonces vamos a ver que dentro de las membranas se encuentra el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a ser el precursor más importante de eicosanoides. ¿Qué son los eicosanoides? ¿O de dónde o qué derivan los eicosanoides? Derivan prostaglandinas. Entonces, cuando el ácido araquidónico se libera de acá, es precursor de eicosanoides, y estos eicosanoides son o van a formar prostaglandinas. Entonces, el ácido araquidónico forma parte de los fosfolípidos que se encuentran incluidos dentro de la membrana. Esos fosfolípidos o esos eicosanoides van a convertirse en prostaglandinas y sustancias autacoides. Las sustancias autacoides son las sustancias que se producen en el sitio o que actúan en el sitio donde se producen. Bueno, para que haya liberación de todos estos eicosanoides, debe actuar o entrar dentro de la membrana la fosfolipasa A2. Bueno, ¿por qué se forman las prostaglandinas y por qué se forman los tromboxanos? Siempre se van a formar como consecuencia de las ciclooxigenasas. ¿Qué son las ciclooxigenasas? Son proteínas que se encuentran en la membrana periférica, situadas en la membrana de los microsomas y del retículo endoplasmático. Ahí dentro de esta membrana se encuentran las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas tienen dos formas o dos isoformas. Está la ciclooxigenasa 1 y está la ciclooxigenasa 2. Farmacología de las prostaglandinas. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay un golpe, un trauma o un daño celular o actividad bioquímica. En ese momento, cuando hay un trauma, vamos a ver que directamente de las membranas hay una liberación de ácido araquidónico. Para que haya liberación de ácido araquidónico tiene que estar mediado por una acción de la fosfolipasa A2, que ya lo explicamos un poco más adelante en un cuadro o en un gráfico. ¿Qué hace la ciclooxigenasa 1? ¿Cuál es su función? Ella va a estar localizada ampliamente a nivel del organismo. Entonces tiene en primer lugar función de mantenimiento y homeostasis. En segundo lugar, también ayuda a formar prostaglandinas y tromboxanos. Posee también además una acción citoprotectora a nivel de la mucosa gastrointestinal. Además actúa a nivel del riñón, aumentando el flujo sanguíneo renal. Y fuera de eso promueve la agregación plaquetaria y la hemostasia. Entonces miremos que sí, están localizadas ampliamente en todo el organismo, presentando muchísimas funciones y acciones. ¿Qué hace la ciclooxigenasa 2? Ella está presente solo ante la existencia de estímulos inflamatorios, con neutrófilos y macrófagos actuando como mediadores inflamatorios. Entonces vamos a ver que ella solo se induce ante un trauma, ante una quemadura, ante un golpe, un dolor, una bacteria, un parásito, cualquier cosa de estas. Vamos a ver que se induce. ¿Cuándo vemos los niveles altos de ciclooxigenasa 2? Cuando hay presencia de toxinas bacterianas y presencia de citoquinas. Forma también un papel importante en la reacción inflamatoria. ¿Qué pasa si se nos libera la ciclooxigenasa 2?
Va a haber también estimulación de terminaciones nerviosas nociceptivas. ¿Por qué? Porque se forman muchas prostaglandinas que nos van a sensibilizar los receptores del dolor. Entonces veamos que también sensibilizan a otros mediadores bioquímicos también que van a causar también dolor. Fuera de eso también, como se forman prostaglandinas y otras citoquinas, estas van y suben al cerebro y van a generar la fiebre. ¿Qué pasa también en estos casos? Que también pueden producir una endotoxemia. Por eso, muchas veces habrán oído hablar que el flunixin-meglumine se utiliza en dosis antiendotóxicas para tratar de evitar o cortar toda esta cascada de la ciclooxigenasa 2. Entonces veamos un cuadro sencillo del uso o de la acción de las prostaglandinas. Ante estímulos fisiológicos, vamos a ver que se forma siempre a nivel corporal la ciclooxigenasa 1. Es constitutiva a nivel del cuerpo. Va a formar plaquetas por medio aquí de los tromboxanos A2. Ella va y forma plaquetas, o sea que ayuda en la coagulación. También a nivel endotelial, también ayuda a producir vasoconstricción, ayudando también en la coagulación. A nivel de estómago, prostaglandinas I2 y prostaglandina E2, igual que a nivel de riñón. Estas prostaglandinas a nivel de estómago tienen la función de ayudar a producir moco, que tiene la función de ser una sustancia protectora del epitelio estomacal. A nivel de riñón, estas prostaglandinas I2 y E2 van a ayudar a producir un efecto nefroprotector. ¿Por qué? Porque ayudan a producir una vasodilatación a nivel de los vasos renales, ayudando a que irrigue mucho mejor el riñón. ¿Qué pasa por este lado? La COX-2 o la ciclooxigenasa 2 se induce. ¿Cómo se induce? Con un golpe, con un trauma, con una quemadura, con una bacteria, con un parásito. Entonces aquí se liberan también estas mismas prostaglandinas, la I2 y la E2. Pero por esta ruta metabólica de la ciclooxigenasa 2 no van a producir los mismos efectos protectores. Por este lado van a producir inflamación y dolor. ¿Dónde las vemos? Se liberan en los macrófagos, en los leucocitos, fibroblastos y células endoteliales. Miremos el siguiente cuadro donde sí vamos a ver un poco más explicado este mecanismo. Acordémonos de nuestra bicapa fosfolipídica. Decíamos que para que se libere el ácido araquidónico tiene que entrar a la membrana la fosfolipasa A2. Bueno, una vez que entra la fosfolipasa A2 se libera el ácido araquidónico. En condiciones normales este ácido araquidónico toma la ruta de la ciclooxigenasa 2, que es una ruta constitutiva o una ruta fisiológica. Esta ciclooxigenasa 2 viene y forma prostanoides, dentro de los cuales se encuentra el tromboxano A2, que viene y produce una broncodilatación a nivel de pulmón. A nivel del riñón, una vasodilatación renal. A nivel de plaquetas, una vasoconstricción para ayudar a coagular. Bueno, por este otro lado, la prostaglandina E2 también se produce a nivel de sistema nervioso central, se produce a nivel de riñón, también teniendo una función nefroprotectora, a nivel de la mucosa gástrica ayudando a generar moco y a nivel de los vasos sanguíneos. La prostaglandina I2 también se produce a nivel del endotelio ayudando a generar vasodilatación, a nivel del riñón generando una función nefroprotectora y a nivel de la mucosa gástrica produciendo también una función gastroprotectora. ¿Qué pasa cuando se induce la ciclooxigenasa 2? Presencia, ya habríamos hablado de un golpe, de un trauma, de una bacteria o de un parásito. Vamos a ver que toma la ruta de a formar la prostaglandina E2 en el tejido donde hubo la inflamación, el trauma o el daño. Aquí vamos a ver, a nivel de hueso, si hay un trauma a nivel de hueso, se libera prostaglandina E2, va a haber inflamación y va a haber dolor. En los condrocitos, a nivel de articulaciones, también por supuesto que se va a generar una inflamación de la articulación y dolor. A nivel del sistema nervioso central, claro que se liberan. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los mediadores del dolor. Entonces las estimulan las fibras C y se va a producir dolor. A nivel renal, también se puede presentar una inflamación. A nivel de los nociceptores, pues nos los va a sensibilizar y es lo que nos ayuda a producir más dolor. A nivel del líquido sinovial, también inflamación.
Por este lado, la prostaglandina I2 también actúa, sensibiliza el sistema nervioso central, ayuda a producir dolor. A nivel endotelial es el principal factor para producir vasodilatación, y debido a la amplia vasodilatación después de el golpe, el trauma, la bacteria, el parásito, cualquier cosa, pues hay inflamación debido a extravasación, debido a vasodilatación. A nivel renal también puede haber inflamación, también estimulan nociceptores para sensibilizarlos para que haya más dolor. También las plaquetas, a nivel de útero actúa, y a nivel de vasos sanguíneos. ¿Qué pasa por este otro lado? Por este otro lado tendríamos la ruta de la lipooxigenasa. Por esta ruta se forman principalmente los leucotrienos. Los leucotrienos, ¿qué hacen? Ellos se encuentran principalmente y van a intervenir sobre todo a nivel de alergias. Los leucotrienos forman leucotrienos A4, y los leucotrienos A4 pueden formar B4 o C4, D4, E4. ¿Qué pasa con estos leucotrienos? Estos sobre todo se liberan a nivel de los bronquios. A nivel de los bronquios, los leucotrienos B4 causan una broncoconstricción severa, con lo cual los animales o las personas que tienen sensibilización o que son alérgicas liberan muchos leucotrienos, generando problemas respiratorios. También se liberan a nivel del líquido sinovial, con lo cual las artritis también inmunomediadas en humanos están también muy como relacionadas con los leucotrienos B4. Por este otro lado también vamos a ver que se encuentran a nivel de los bronquios y a nivel del líquido sinovial, produciendo broncoconstricción y produciendo también inflamación y artritis inmunomediadas. Diferencias entre los antiinflamatorios no esteroidales y los corticoides. Si cortáramos aquí arriba nuestro mecanismo, bloqueamos toda esta cascada de inflamación. Entonces, ¿qué medicamentos cortan toda esta cascada de inflamación y de alergias? Les presento a los glucocorticoides. Ellos actúan cortando la cadena desde aquí arriba. Pero ojo, los glucocorticoides no nos producen todos estos efectos secundarios. No nos afectan en gran nivel, no nos producen casi gastritis, no nos producen muchos problemas renales y no nos producen problemas de coagulación. Alguien dirá, ¿cómo que no produce problemas de coagulación? Si yo pongo corticoides en una herida, no cicatriza. No cicatrizan no porque produzca o inhiba los tromboxanos, sino que afecta es la coagulación a nivel de la generación de colágeno. Entonces el corticoide no deja cicatrizar, es por eso, no porque afecte los tromboxanos y no afecta la coagulación por ese lado. Los corticoides, en cambio, sí son sustancias que nos funcionan como un mecanismo en las alergias, antialérgicas. ¿Por qué? Porque nos inhiben la vida de los leucotrienos. Fuera de eso, los corticoides se comportan como medicamentos selectivos de la ciclooxigenasa 2, con lo cual no nos afectan ni nos producen muchos efectos secundarios por este lado, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Hablemos un poco de los efectos a nivel cardiovascular cuando se produce inflamación. Entonces, cuando hay inflamación, vamos a ver que hay tromboxanos B2. Estos tromboxanos B2 poseen una potente actividad vasoconstrictora, con lo cual, dentro de condiciones normales, cuando se libera la ciclooxigenasa 1, el tromboxano B2 va a venir a cumplir unas funciones de vasoconstricción, o sea que ayuda a la coagulación. Bueno, también existe la prostaglandina F2 alfa, que se libera sobre todo a nivel de útero. Es un potente vasoconstrictor también a nivel de útero. La prostaglandina E2, ella viene y actúa a nivel del riñón. Habíamos hablado que posee una función vasodilatadora, o sea, es protectora o nefroprotectora. ¿Por qué es nefroprotectora? Porque aumenta la filtración glomerular. También a nivel de riñón existe la prostaglandina I2. Ella también cumple una función vasodilatadora a nivel de riñón, nefroprotectora. A nivel gastrointestinal, ¿qué función tienen las prostaglandinas? Entonces veamos que sobre todo los tromboxanos y la prostaglandina son factores activadores a nivel gastrointestinal. La prostaglandina E2, I2 y F2 alfa cumplen una función de contracción de la musculatura lisa. Poseen además un efecto citoprotector gástrico. La prostaglandina E2
tienen la capacidad de generar o aumentar la producción de moco a nivel del estómago, y eso nos genera una capacidad para prevenir las úlceras, con lo cual si inhibimos estas vías de las prostaglandinas por el lado de la ciclooxigenasa 1, vamos a generar problemas de gastritis. Bueno, entonces, fuera de eso, la prostaglandina E2 inhibe la secreción de gastrina, la secreción gástrica, perdón. Esa secreción gástrica de moco, si se inhibe, pues estaríamos dejando al estómago libre para que se generara gastritis. Con lo cual, esta prostaglandina E2 produce un efecto citoprotector en la mucosa gástrica. Nosotros podemos medicar o prevenir esos problemas cuando administramos antiinflamatorios no esteroidales o AINES. Podemos administrar a los animales misoprostol. ¿Qué es el misoprostol? Es un derivado de la prostaglandina E1. La función del misoprostol es pues, otorgar en ese momento al animal o a la persona, al humano, el efecto citoprotector en la mucosa gástrica. Entonces ayudaríamos a rellenar toda esta zona del estómago con moco, dando el efecto citoprotector. Mucho cuidado al medicar el misoprostol. Estaría siempre contraindicado en hembras en gestación debido a que inhibe las prostaglandinas. Si inhibe las prostaglandinas, pues vamos a producir sobre todo un aborto. Es utilizado también pues, como abortivo en caso de un embarazo no deseado, pues se utiliza como sustancia abortiva. Pero en general no lo utilizamos así, sino en animales que tengan problemas de gastritis, pues podemos utilizarlo como citoprotector de la mucosa gástrica. Mucho ojo al usar el misoprostol como terapia adjunta a los antiinflamatorios no esteroidales. Hay que ajustar la dosis y administrarlo con comida. ¿Por qué administrarlo con comida? Porque él altera mucho la motilidad y la secreción gastrointestinal, con lo cual nos puede ocasionar diarreas. Entonces siempre es mejor administrarlo junto con la comida para evitar efectos secundarios como la diarrea en perros y gatos y en humanos también. Aquí tienen, este fue el Cytotec, pues la primera sustancia que salió al mercado de Pfizer, que era el misoprostol. Bueno, hablando un poco de vías respiratorias y de la vía fisiológica que nos cumplen las prostaglandinas, vemos que también actúan a nivel respiratorio. Vemos que la prostaglandina E1, E2 y la prostaglandina I2 producen una relajación de la musculatura lisa bronquial, con lo cual ayudan también a respirar mejor. La prostaglandina F2 alfa y los tromboxanos A2 producen contracción de la musculatura bronquial. Entonces vemos también que son también funciones contrapuestas. A nivel de aparato reproductor, las prostaglandinas también tienen una función. La prostaglandina F2 alfa estimula la actividad muscular lisa del endometrio, pero contrario a esto relaja el cuello del útero. Inhibe también la síntesis de esteroides por parte del cuerpo lúteo y produce una luteólisis, con lo cual la prostaglandina F2 alfa tampoco se debe usar en hembras preñadas o a no ser que querramos inducir un parto o lisar un cuerpo lúteo. ¿Cuáles son los usos de la prostaglandina F2 alfa? Sobre todo lo usamos para sincronización de celos, tratamiento de epiómetras y como inductor de aborto y parto. Bueno, ¿cómo se sintetizan los mediadores bioquímicos y qué papel tienen en la inflamación? Entonces se tiene que producir un proceso inflamatorio agudo y hay sobre todo acción e interacción de mediadores bioquímicos. ¿Por qué hay esta acción e interacción de mediadores bioquímicos? Se dan como consecuencia del daño en la membrana celular. Bueno, estos daños, ¿por qué se producen? Sobre todo por estímulos físicos, de pronto un golpe, una quemadura, estímulos químicos. Pensemos también hoy en día que se habla con las quemaduras con ácidos, o efectos biológicos tipo bacterias, virus, parásitos o células inmunitarias. Estos mediadores inflamatorios son componentes celulares que se encontraban en la membrana, acordémonos como lo vimos ahora, y ellos se liberan como consecuencia de la destrucción de estas mismas células o de estas mismas membranas. Los AINES o antiinflamatorios no esteroidales modifican la síntesis y la acción de los diferentes mediadores bioquímicos de forma que interfieren en el desarrollo de la reacción inflamatoria.
Miremos cómo es un poco la fisiopatología de la hiperalgesia y del dolor. El dolor es una respuesta somatosensitiva, individual y subjetiva que solo puede medirse en especies con capacidad de vocalización. Pensemos entonces, las otras especies no sienten dolor, no, o en humanos, ¿cómo es la medición del dolor? Pues va a ser muy distinta. Por un lado se parecen porque dice que se pueden medir en especies con capacidad de vocalización, con lo cual nos pueden expresar el dolor hasta cierto punto. Un humano es mucho más fácil, nos puede decir al tocarle hasta qué punto le duele o si le dejó de doler una vez que le hacemos presión en algún sitio. En los animales se mide un poco distinto, tenemos que medirlos en unas cápsulas especiales, tenemos que, por lo general se ponen sustancias, se inyectan sustancias que inducen inflamación, que inducen dolor, y después de aplicar el medicamento inducimos calor o inducimos presión, se mide la frecuencia cardíaca, respiratoria, son otras formas de medirlo distinto que en los humanos porque pues es un poco más complicado. Entonces, el dolor se puede presentar una vez que hay un daño tisular. Ese daño puede ser una inflamación, un trauma o un proceso quirúrgico. Entonces, también hay otras formas de producir dolor. De pronto también por alteraciones en el sistema nervioso. Puede ser un dolor tipo neuropático. El dolor, ¿cómo hacemos para reproducirlo? En animales podemos reproducirlo poniendo un poquito de electricidad, ejerciendo presión, ejerciendo calor o administrando sustancias químicas como les comenté anteriormente. Entonces, cuando hay un daño tisular hay liberación de mediadores bioquímicos. Estos mediadores bioquímicos vienen a ser las prostaglandinas, con lo cual si se liberan o se producen prostaglandinas va a haber aumento en la sensibilidad de los nociceptores a la acción de mediadores bioquímicos del dolor. Se va a presentar hiperalgesia y se va a presentar sensibilización. Entonces va a haber episodios de daño tisular o dolor que pueden dar lugar a un aumento en la respuesta sensitiva a estímulos dolorosos subsecuentes. También hablando de la fisiopatología de la hiperalgesia y el dolor, hablamos también que cuando se libera del ácido araquidónico y tomaba la vida de la ciclooxigenasa 2, también se sintetizaban bradiquininas. Había también síntesis de citoquinas y de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquinas. Estas citoquinas e interleuquinas son un factor importantísimo en el desarrollo del dolor inflamatorio. Además, promueven la liberación de más prostaglandinas y otros mediadores, con lo cual se induce hiperalgesia a nivel de los receptores de dolor. También se induce la liberación de la sustancia P. La sustancia P es un neuropéptido que también va e induce más dolor. Aparte de que hay inducción de dolor, liberación de sustancia P, también se produce una vasodilatación, con lo cual se libera también histamina. La histamina también estimula las terminaciones nerviosas nociceptivas a generar más dolor. El proceso febril, sobre todo, es una elevación supranormal de la temperatura debido a una alteración del termostato hipotalámico. Con lo cual viene una pregunta: ¿la fiebre es un mecanismo de defensa o no? Siempre se ha hablado de eso y es un dicho popular que la fiebre es un mecanismo de defensa. Todo el mundo le preguntan que si tiene fiebre, entonces no, eso deje que la fiebre pase o deje de actuar la fiebre porque es un mecanismo de defensa. Vamos a ver que de pronto durante muchos años podemos tener una visión errada de este concepto. Miremos lo que dice acá. Con excepción de contados procesos patológicos como la brucelosis en los seres humanos, no existen pruebas claras de que la elevación de la temperatura corporal sea un mecanismo de defensa útil. Con lo cual, creo que los dichos populares muchas veces pueden estar errados. Donde sí encontramos es una base, cuando encontramos una base científica, podemos apoyarnos y vemos que podíamos estar en error antes. La fisiopatología del proceso febril puede ser de origen variado, pero comúnmente acompaña a las patologías de origen infeccioso, parasitario y endotóxico. Va a estar también asociada a procesos patológicos, algunas veces por traumas o procesos inflamatorios, a procesos infecciosos o cancerosos que también pueden aumentar la temperatura corporal. Entonces la fiebre algunas veces se puede presentar por acción combinada de dos mecanismos: por aumento en liberación de citoquinas o factor de necrosis tumoral alfa,
aumento en producción de interferones e interleuquinas por parte de los macrófagos. También por aumento en la producción de prostaglandinas, sobre todo prostaglandina E2, en el área hipotalámica del sistema nervioso central. Fuera de eso también actúan como mediadores de la acción de ciertas citoquinas, la interleuquina 1 sobre el hipotálamo. Y también a partir de todo esto, de esta acción combinada de todos estos mecanismos, se conduce a la elevación de la temperatura corporal. Pensemos rápidamente si los corticoides serán antipiréticos. Le respondo de una vez que sí. ¿Por qué son antipiréticos? Porque disminuyen la acción de los mediadores de inflamación para formar citoquinas e impiden la formación de interleuquina E1 sobre el hipotálamo, con lo cual los corticoides también son antipiréticos, son también antiinflamatorios o los mejores antiinflamatorios, y se dice a nivel teórico, a nivel práctico, que no son analgésicos. Si nosotros hablamos y cortamos la cadena, la ciclooxigenasa, desde arriba, desde la fosfolipasa A2, vamos a ver que los corticoides en teoría sí deberían ser analgésicos, pero pues en la práctica no lo son. Bueno, para terminar ahorita esta parte, hablemos un poquito de la fisiopatología de la endotoxemia. La endotoxemia va a ser un síndrome complejo que se produce por acción e interacción de múltiples citoquinas y otros mediadores de inflamación. Una vez absorbida la toxina, viene e interactúa con receptores celulares. Bueno, entonces dentro de la fisiopatología de la endotoxina vamos a ver que hay liberación de citoquinas y de mediadores inflamatorios. ¿Qué citoquinas y qué mediadores inflamatorios? Se liberan interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, óxido nítrico que produce más vasodilatación, factor activación de plaquetas, nos puede producir la coagulación intravascular diseminada, liberación de leucotrienos que nos van a producir después una fase alérgica, broncoconstricción, tromboxanos A2 y prostaciclinas.